Jesús fue y murió en la cruz y su sangre derramó y con poder resucitó. El nombre de Jesús fue y venció en la cruz y te dice ven a mí, ven a mí. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. El nombre de Jesús fue y murió en la cruz y su sangre derramó y con poder resucitó. El nombre de Jesús Aleluya. fue y venció en la cruz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones en el nombre de Jesús. Me disculpáis que tengo la garganta así un poco. Llevo ya varios días así con la garganta y bueno, con eso de catarros y gripes. Y estaba para grabar y no daba grabado, pero voy a grabar igual afónica porque se me entiende perfectamente. Y si me viene la tos, que venga, y si no viene, que el Señor la eche fuera en el nombre de Jesús. Dios os bendiga, Dios os guarde. Saludos de mi esposo Manuel. A ver si un día se anima, porque él está predicando la iglesia y entre su trabajo y la predicación, pues a ver si un día, pues él os sube una palabrita, que yo sé que hay personas que se alegran de escucharle a él también. Y esta es la palabra que Dios me dio. La palabra que Dios me dio le he titulado Los enemigos que hacen infructuosa la palabra. Hay unos enemigos que hacen infructuosa la palabra, o sea, la dejan sin fruto. Tenemos que ver qué es lo que esos enemigos que se levantan, que no permiten que la palabra que nosotros recibimos de Dios dé sus frutos. Lo vamos a ver en este mensajito que Dios nos da hoy para hoy, en el nombre de Jesús. Primero vamos a poner todas las cosas delante de Dios para que sea el Espíritu Santo que ministra esta palabra, que sea el Espíritu Santo trayendo convicción de la verdad, convicción de pecado, convicción de todas las cosas, porque el que convence es el Espíritu Santo, el que obra es nuestro Señor Jesús. Yo simplemente soy un vaso de utensilio para llevar su palabra, pero la gloria para Dios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por esta palabra, que seas tú, Jesús, ministrando esta palabra en las vidas, la que las ven, la que la escuchan, todos nuestros suscriptores, amigos, hermanos, todas las personas que ven esta palabra, sean transformados por la verdad, que tu palabra es la verdad, que sean transformados, que sean abiertos los ojos del entendimiento, que sean abiertos sus oídos para escuchar tu palabra, para que esta palabra dé fruto 100 por 1, en el nombre de Jesús. Y leemos la palabra como se debe de leer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 13. Vamos a ir a Mateo 13 y vamos a leer del capítulo 1 en adelante. Leemos así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Esta es la palabra que Dios nos da en esta tarde, bueno, en esta tarde, en este día, en esta noche. No sé cuándo la vas a escuchar. Ahora mismo es por la tarde aquí en España. Pero bueno,
donde la escuches, sea de mañana, tarde o noche, que te sea de muchísima bendición y que dé mucho fruto. Y dice aquí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Repita ahí, junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales. Di ahí conmigo, en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no había profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos. Di ahí, entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tenga oídos, que oiga. Esta parábola nos está diciendo Jesús. Él luego más adelante la explica, porque él hablaba por parábolas. Él daba las enseñanzas para que toda palabra, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él hablaba, predicaba, él daba parábolas, él daba su palabra, pero también la explicaba como luego la explica más adelante. Vamos a leer un poquito más adelante, porque ahí Jesús nos da la explicación de esta parábola del sembrador. Y dice en el 18, vamos ahí, dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, cuando la escuche, oíd pues tú la palabra que me estás escuchando, que sea palabra de Dios, no de hombre, que sea la palabra de Cristo Jesús que escuches en esta hora. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Esta palabra es para ti en el proceso. El Señor te la da para que seas bendecido, bendecida, prosperado en todos tus caminos. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estamos hablando por causa de la palabra, no aflicción por nuestros malos hechos. Nuestros malos hechos ya vamos a tener aflicción y persecución y de todo, porque si tú robas, si tú matas, pues te va a parar la policía y vas a pasar una condena, porque hay una ley en la tierra que condena ese delito y vas a ir a la cárcel. Pero aquí estamos hablando que dice, pues al venir aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Por eso es el mensaje de este día, es enemigos que hacen infructuosa la palabra. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, esto es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hasta aquí la lectura de la palabra. Ahora vamos a desglosar todo esto. Esta palabra que el Señor nos da y nos trae hoy. El Señor nos da cuatro clases de personas. Porque la tierra, como dice él, la tierra es el que oye la palabra. Dice, en el 18 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y la entiende, o sea, cuando oye alguno la palabra hay 4 personas. Estamos hablando que hay los del junto al camino, los de los junto al pedregales, los de los espinos y los de la buena tierra. Los de el camino, dice, los que
en los que estaban la semilla, los cogían la palabra de Dios. No sé en qué de estos cuatro personas estás tú. Si cuando oyes la palabra de Dios te ves identificado con los del camino, con los de los pedregales, con los de los espinos o los de la buena tierra. Pero hoy Dios nos trae para que nosotros nos reparemos y que nos centremos y que examinemos nuestras vidas en cuál de estos estamos nosotros. Dice que vamos a hablar los de junto al camino. Los de junto al camino son los que no entienden nada la palabra. Dice, y viene el malo y arrebata y vienen las aves y la comen. O sea, los de junto al camino, dice, mientras sembraba parte de semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Entonces, en la explicación que nos da Jesús, nos dice exactamente que los de junto al camino no entienden la palabra. Viene el malo, la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, hay personas que no entienden la palabra de Dios. Hay personas que están en la iglesia, que ven incluso vídeos por YouTube, por otros medios, por otras redes sociales, incluso la palabra mismo, que puedan leerla en su casa, pero no la entienden. Yo he escuchado a mucha gente que dice, no, porque yo siempre hago mucha hincapié de leer la palabra, leerla diariamente, leerla de día, de noche. Es lo que yo en mi vida cristiana he aprendido. Sin la palabra, como digo, estoy muerta. Yo no puedo vivir sin la palabra, porque mi sustento es la palabra de Dios. Entonces, yo muchas veces le hablo a personas y lee la palabra, toma la palabra, coge la palabra, lee la palabra. Ay, pero es que no la entiendo. Pues estas son personas que están junto al camino. Y como dice la palabra, viene el malo y arrebata. O sea, a lo mejor ellos en su casa no entienden la palabra de Dios y solo cuando van a la iglesia, es que en la predicación algo se quedan con algo de la palabra, pero siempre va a venir un enemigo que se llama Satanás, que Jehová lo reprenda. Hay un enemigo, un adversario en nuestra vida, que él viene a matar, a robar y a destruir. Y la palabra que se siembra un domingo en el culto, en la iglesia, una palabra que se sienta en un vídeo, en una predicación, en algo que has leído, viene el malo y la arrebata porque no la entiende. Entonces, esta gente que está junto al camino necesita más que nunca, necesita la dirección de Dios y el entendimiento de Dios. La gente que dice, pues mira, hermana Berta, yo soy uno de los que estoy en el camino, porque yo leo la palabra y no la entiendo. Pues hay solución para ti, para los que estáis en el camino. Hay solución en Cristo Jesús, porque dice que el Espíritu Santo, dice, yo me voy, pero no os voy a dejar solos, os enviaré el Espíritu Santo para que os hablen de mí, para que os revele todas las cosas, para que sea revelada la verdad, y la verdad nos haga libre, que es Cristo Jesús y su palabra. Entonces, para estas personas que están junto al camino, más que nunca necesitáis, cada vez que escuchéis una palabra en la iglesia, una palabra, una predicación en YouTube, en las redes sociales, una palabra que leas cuando estés en tu casa con la palabra de Dios, pedirle y orar, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, te pido que me des el entendimiento para entenderla. Abre mi mente, abre mi espíritu, abre mi vida con la palabra. Porque ellos no creció la buena semilla cuando se sembró, porque no la entendieron. Porque si entiendes que Cristo es la verdad, que hay un camino que seguir, hay una santidad que escoger, hay que entender toda la verdad del mundo, porque hay mucha gente con tanta guerra, con tanto conflicto, con tantas huelgas, con tanta escasez, con tanto desempleo, con tanta falta de amor, falta de misericordia, o sea, con tanta maldad que hay en el mundo. La gente está confundida, la gente no sabe qué hacer, no sabe por dónde tirar,
Pero si cogemos la palabra bendita de Dios, si cogemos su bendita palabra, vamos a entender todo, no vamos a tener miedo, no vamos a tener angustia, porque Dios nos revelará todas las cosas, nos revelará por dónde tenemos que caminar, a dónde no tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hablar, qué es lo que no tenemos que hablar. Dios nos lo va a revelar todo, con quién tenemos que estar, con quién no tenemos que estar. Dios nos va a revelar todo, porque dice, los del camino no entendieron. Por eso no estés sin entendimiento. Más que nunca hay que tener el entendimiento, el conocimiento de la verdad que es su palabra. Aún los incrédulos, aún los ateos, aún los de otras religiones, cuando leyeron la palabra, se le hizo Cristo real, se le hizo Cristo vivo, se le reveló Jesús, se le reveló la salvación en Cristo y fueron salvos, porque la palabra es la que nos trae la verdad. Entonces nos queda claro que los del camino son los que no entienden nada, los que no tienen conocimiento. Entonces, por mucho que le puedas hablar hoy, si no tienen ese entendimiento, no van a seguir los caminos de Jesús. Porque para seguir a Jesús, para negarte, tomar la cruz y seguir a Jesús como manda su palabra, como predicábamos la última palabra, necesitas comprender cuán ancho, largo, profundo y excelso es el amor de Jesús por ti, por la salvación que Cristo nos da, el cielo que nos está esperando, eterno. Entonces, cuando tenemos ese entendimiento, no faltamos a la iglesia, no faltamos a la palabra, no faltamos de pedirle ayuda a Dios en oración, no faltamos de reunirnos con gente de Dios, porque tenemos el entendimiento de la verdad. Entonces, los del camino son los que no tienen entendimiento, no entienden la palabra y no entienden la verdad. Por eso, los de el camino necesitan más que nunca tener ese entendimiento para que esa revelación le venga a su vida, para poder poner por obra su palabra. Segundos son los que cayeron en pedregales. Los que cayeron en pedregales, dice, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no había profundidad en la tierra, pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Entonces dice Jesús que los de pedregales son los que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué buena palabra dio el pastor! ¡Ay, qué buena palabra! Escuché una prédica preciosa. ¡Ay, qué alegría! ¡Santo es el Señor! La reciben con gozo, dicen ¡gloria a Dios! Cuando hay una predicación, todo lo podemos en Cristo. Dios nos da la victoria. ¡Gloria a Dios! Decimos, ¿verdad? Dice, pero, no tenía raíz en sí, tenía poca tierra, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, no había mucha tierra, pero brotó rápidamente. Entonces, aquí vemos que no había mucha tierra, no había mucha profundidad del conocimiento de Dios, de la palabra. Unos no tenían nada, los del camino, no tenían conocimiento, nada, no sabían ni dónde empieza el Génesis, ni dónde acaba Apocalipsis, no leen la palabra nunca escudriñan la palabra, no tienen conocimiento. Pero los de los pedregales sí reciben la palabra, la reciben con gozo, aleluya, Cristo me salva, Cristo me libera. Pero luego no tiene mucha profundidad, porque en el mundo Jesús dijo que tendríamos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero les falta a los de pedregales esa profundidad de que va a venir una aflicción, va a venir una persecución por la palabra. ¿Qué vas a la iglesia? Que eres cristianita ahora, que eres evangélica. De esos locos de Jesús. A partir de ahora ya no robas, a partir de ahora ya no mientes. Ahora ya no fumas. Va a venir una persecución.
La familia, los amigos, el entorno, los del trabajo, todo tu entorno te va a dar persecución, te va a dar aflicción. Tus propios hijos, tu marido, tu mujer, tu suegra, tu madre, quien sea, va a venir una persecución por causa de la palabra, por causa de la santidad. Porque tú ya no vas a ser como el mundo, sino que dejas el mundo y sus placeres y su engaño y coges el camino de Dios. Entonces, como tú dejas esa vida, eres totalmente diferente a ellos. Va a haber una persecución, va a haber una aflicción, va a haber una aflicción por dejar el pecado. Pero hermana, me vas a decir, hermana, ¿cómo es? O sea, yo dejo el pecado y aún voy a ser afligida. Sí, o afligido. Sí, sí. Sí, porque cuando tú dejas el pecado, va a haber una lucha entre el mal y el bien, entre las tinieblas y la luz. Tú estás saliendo de las tinieblas, estás saliendo del mal y vas a la luz de Cristo, a la verdad, a la bendición, a la obediencia, y va a haber una aflicción. No es fácil, no es, como se dice, de gratis. Va a haber un costo, va a haber un sacrificio. Y ahí, entonces los de Pedregales no había mucha profundidad en este tema de la aflicción y la persecución. Hermanos, más que nunca, de verdad, yo así me lo manda el Señor de predicar cada día. Tenemos que prepararnos, porque van a venir tiempos difíciles, donde aún siendo cristiano va a haber persecución. En muchos países hoy en día están matando a los cristianos, los están persiguiendo, les están quitando muchas cosas, y nosotros tenemos que estar preparados para todo. Nosotros estamos, desde aquí es Europa, nosotros estamos en España, Europa, pero en muchos sitios ya hay persecución, muchísima persecución. Todavía hay libertad para predicar los cultos en los locales, en la calle. Hay libertad para predicar en la calle. Hay libertad para las redes sociales para predicar que Cristo es la salvación. Pero no siempre va a ser así. Vendrán tiempos de persecución. Entonces nosotros tenemos que estar habituados y fortalecidos en cuando hay una aflicción, ya sea de índole económico, familiar, laboral, matrimonial, incluso ministerial. Cuando viene una aflicción, la tenemos que fortalecer y como dice el Señor, con Cristo, fortalecidos en Él, teniendo la semilla plantada, porque Pablo padeció, todos nuestros apóstoles, hermanos en Cristo Jesús, que están escritos en su palabra, padecieron persecución por la fe de Cristo. Entonces nosotros, si profundizamos con mucha tierra de Dios, no vamos a tener esa falta de fe, ni esa falta de la palabra. Nos vamos a estar firmes. Entonces los de Pedregales, es necesario que profundicen más en la palabra de Dios, que profundicen más, porque necesitan conocer que va a venir una aflicción y va a venir una persecución. O sea, cuando nosotros predicamos la palabra, siempre va a haber una aflicción. Hay victoria, pero también va a haber una aflicción, va a haber una persecución, va a haber una oposición. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos subiendo y escalando peldaños, vamos como la luz de la aurora. Hoy pasamos esto, mañana pasaremos lo otro, pero vamos ascendiendo al cielo, a la obediencia a Dios. Entonces, vemos que los del camino no entienden, los de Pedregales, al ver las aflicciones y la persecución, pues tropezaron, porque no tenían profundidad de la palabra. Ahora vamos a ver los de los Entre Espinos. La de Entre Espinos dice su palabra, dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Uy, se me cae aquí crecieron y la ahogaron. Entonces vemos que dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahí la hace infructuosa el qué, en los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas. Necesitamos quitar más que nunca este engaño.
El de las riquezas, la gente quiere comprar casas mejores, si tienen un piso de alquiler, quieren otro piso de alquiler mejor, si quieren un coche, quieren otro mejor, si tienen un móvil, quieren otro mejor, un afán, otro afán, otro afán. Hermanos, siempre es bueno prosperar, siempre es bueno ir a mejor, desde luego, pero no caigamos porque hay un hilo muy fino entre lo que es mejorar. Siempre se puede mejorar, siempre podemos mejorar en todas las áreas de nuestra vida. Pero una cosa es mejorar y otra cosa es el afán, y más, y quiero más. Entonces, dice aquí su palabra que dice, pero los espinos, dice aquí, los espinos son los que ahogan la palabra. O sea, tú recibes la palabra por este medio, por YouTube, o en la iglesia, o en una reunión, en un devocional, recibes la palabra. ¿Y qué pasa? Que esa palabra, cuando viene el afán, te dejas llevar por el afán y el engaño de las riquezas, la va a ahogar. Vas a poner más intención, vas a poner más el querer, la tendencia es ir más a por lo del mundo que por lo de la palabra de Dios, y la ahoga totalmente. ¿Cuánta gente vemos que está en la iglesia y Señor, dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo? Y luego el Señor le da un trabajo, pero se vuelcan más en el trabajo, faltan a la iglesia, faltan a la oración porque ya no tienen tiempo a madrugar para orar, llegan cansados y ya no quieren orar a la noche, ya hay un devocional, ya no va porque el trabajo ya lo ocupó todo. El afán del trabajo, el afán del dinero, el afán de las riquezas. Mucha gente no va a la iglesia porque dice, es que tengo que trabajar los domingos, es que tengo que trabajar los sábados. Y no se están dando de cuenta de que ese afán está ahogando la palabra, ahogando y la hace infructuosa. Al hacerla infructuosa no tenemos fruto de Dios. Y acordaos, hermanos y amigos, que Jesús fue a la higuera a buscar fruto y la maldijo porque no halló en ella fruto para comer. Y nosotros, hermanos, aparte de la salvación, aparte de predicar la palabra, aparte de ser testimonio, tenemos que llevar fruto digno para Dios. Entonces, necesitamos quitar este engaño y estos afanes para poder dar fruto para Dios, para dar fruto para su reino. Y luego ya por último están los que sembraron la semilla en buena tierra. Y dice así, y el que sembró la semilla y parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál 100, cuál 60 y cuál 30 por 1? Y dice que más los que han sembrado en buena tierra, este es el que oye, el que entiende la palabra y el que da fruto. Entonces vemos que oyeron la palabra, la entendieron porque buscaron, Señor, dame revelación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando leemos la palabra va a haber muchas cosas que no las vamos a entender. Yo diariamente leo la palabra y hay cosas que no las entiendo, pero por eso no dejo de leer la Biblia. Digo, bueno, Señor, esto no lo entiendo, pero ¿qué quiere decir? Y luego después de unos días Dios te revela lo que quiere decir cada cosa. Entonces, oyen la palabra los de buen fruto, entienden la palabra porque Dios te la va a revelar, te va a revelar lo que quiere decir cada cosa y luego dan fruto, se esfuerzan por dar ese fruto para Dios. Por eso, hermanos, para ir concluyendo, conclusión, tenemos 4 enemigos terribles. Uno es el no entender, la ignorancia. En la ignorancia, mirad, en este mundo, hermanos y amigos, no hay cosa más importante que sumergirte en la palabra, entender la palabra, meditar, memorizar, saber, conocer, tener ese conocimiento de Cristo, ese conocimiento de Dios y de sus escrituras. No hay cosa más importante. Hay gente que se dedica a estudiar otras cosas, hay gente que pierde el tiempo en novela tras novela. ¿Qué importa? Eso no edifica. Dice, todo me es lícito, pero ni todo me conviene. Hay cosas que no conviene. Es invertir en su palabra. Entonces,
El primer enemigo es no entender, es tener ignorancia de la verdad de la palabra. El segundo son las aflicciones y la persecución. Es un enemigo porque tú tienes dos opciones. Tienes dos opciones. Cuando te venga la aflicción y la persecución por su palabra, dos opciones. O dejar todo como hicieron ellos. Dice, pero como no tenía rey sino que era de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Se tropezaron, se cayeron, lo dejaron la palabra, dejaron al Señor. Entonces, el afán de este siglo, o sea, la aflicción y la persecución, es un enemigo porque tú tienes dos opciones: o seguir al Señor y decir, no, Señor, si de toda aflicción y de toda persecución me vas a librar tú, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, repita ahí conmigo, de todas me libra el Señor, hasta de la muerte. Porque si tú caes en una cama postrado con una enfermedad de muerte y te mueres y tienes al Señor, te vas para el cielo, a la gloria. De todas nos libra del Señor, hasta de la muerte, porque no morimos, sino que resucitamos con Cristo. Entonces, dijimos, son cuatro enemigos. Uno, no entender. Otra es la aflicción y la persecución. Otra es el afán de este siglo. El afán de este siglo ahoga la palabra. El afán, el entretenimiento, los placeres. Ay, pues que me voy al cine, que me voy a la playa, que me voy. Y mientras tanto estamos perdiendo el tiempo en Netflix, en esto, lo otro, en series, en películas, en Instagram. Perdemos, y ahora voy aquí, y ahora voy allá, y ahora voy a las compras. Que todo tiene su tiempo debajo del cielo, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo, pero no se le puede quitar el tiempo a Dios. No se le puede quitar el tiempo de la palabra, de la oración, porque si no, estamos perdidos nosotros. Porque ahí la gente dice, bueno, la iglesia no, tú que eres el que te pierdes. La iglesia va a seguir caminando porque la iglesia es de Cristo. Los hermanos van a seguir caminando. La obra de Dios va a seguir caminando. Tú eres el que te pierdes o yo soy la que me pierdo si no me estoy anclada en la palabra, en la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, y el cuarto es el engaño de las riquezas. Trabajar. Mirad, hermanos, yo conozco a mucha gente que viven para trabajar. Trabajan de la mañana a la noche. ¿Y para qué trabajan? Para gastar dinero. O sea, trabajan como una hormiga para luego ir de restaurante en restaurante. O sea, cogen aquí el dinero con el sudor de su frente, con el dolor del cuerpo, con los madrugones, con todo el esfuerzo físico que a veces lo pagan en enfermedades y en médicos porque trabajan y no le dan al cuerpo el descanso. Todo para ir de restaurante en restaurante, de centro comercial en centro comercial. Si a veces lo que ganan no tienen tiempo ni de gastarlo, porque ese tiempo trabajan tanto que luego ganan el dinero y no tienen tiempo. Y hermanos, se lo digo porque yo lo he vivido, nosotros lo hemos vivido. Me pasaba todo el día trabajando y llegaba un día y ese día me la pasaba comprando esto, comprando lo otro, y no tenía tiempo hasta ni de disfrutar de la ropa que había comprado, los zapatos que había comprado, la comida que había comprado, o sea, todo un puro estrés. Y eso no es vida, eso es el engaño de las riquezas. En las posesiones, y ahora este coche, y ahora otro coche, y ahora una casa, ahora otra casa, ahora esta ropa, ahora la otra ropa. Mira, hay muchísimas aplicaciones de compras por internet, muchísimas, no voy a dar aquí los nombres, pero hay muchísimas compras de ropa, compras de todo. Hay aplicaciones que tú entras y compras todo por internet. Y hermanos, hay que tener cuidado porque la gente está comprando de más, gastando de más por el entretenimiento de las compras. Entonces, ¿qué son adquisiciones? El engaño de las riquezas. Ay, me compro esta blusa, me compro estos zapatos, ahora me compro esto, ahora esto para casa, esto para los niños, esto no sé qué. Y luego andas todo el mes con ansiedad. Ay, pero ¿y de dónde me viene esta ansiedad? Es que no puedo dormir, es que como de más, es que esto, porque viene del engaño de las riquezas.
Entonces necesitamos conocer estos 4 engaños. Como dijimos, el engaño que hace infructuosa la palabra. Y ese engaño es el no entender las aflicciones y la persecución, el afán de este siglo, de los entretenimientos y los placeres, y por cuarto, el engaño de las riquezas. Trabajar, dinero, trabajar, posesiones, comprar, trabajar. Pero también hay 3 cosas infalibles, que esta es la solución, porque Cristo es tan maravilloso que siempre da la solución. Dios, en Cristo está la solución de todos nuestros problemas. La palabra nos da la solución. Dice que hay 3 cosas infalibles que derrotan a estos enemigos. Hay 3 cosas infalibles para que podamos dar fruto, para que su palabra sea fructífera, para que nuestra vida sea bendecida y prosperada. ¿Y cuáles son, hermana Berta? Pues mira, son: los que oyeron su palabra, la buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, oyeron la palabra, entendieron la palabra y dieron fruto. Oyeron la palabra en la iglesia, en las redes sociales, en tu casa, leyendo la Biblia, en audio, que hay audio Biblia. Hay una Biblia audio que la puedes poner mientras que vas caminando, mientras que estás trabajando, la puedes poner audio Biblia o Biblia audio, como se quiera. Oyeron la palabra, luego la entendieron, la leyeron diariamente, la entendieron, pidieron a Dios revelación. Señor, enséñame esto, ¿por qué quiere decir esto? ¿Por qué quiere decir lo otro? Y tercero, dieron fruto, hablaron, predicaron, testificaron. Testificas a uno, a otro: mira, Cristo es la salvación, Dios te ama, quiere salvar tu vida, vamos a seguir a Jesús, vamos a la iglesia, vamos. Testificaron a sus familias, a sus amigos, abrieron un canal de YouTube, ponen en las redes sociales, en vez de poner tonterías de risas y de tonterías, pon algo de salvación en tus redes sociales, da fruto en tus redes sociales, da fruto para Cristo, da fruto para su reino. Lo que tú recibes, lo que tú entiendes, lo que a ti el Señor te da, dalos a otros de gratuito. Lo que recibisteis de gratis, dalo de gratis. Bendice a otros. Entonces, hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Sin más, quiero dar las gracias al Señor, que nos enseña a vivir en santidad y en victoria. Que tengáis una semana bendecida, prosperada, llena de mucho fruto para dar para el Señor. Que esta palabra caiga en buena tierra para dar fruto. Dios os bendiga. Saludamos a la gente que nos ve desde Estados Unidos, gente que nos ve desde Colombia, Brasil, toda la gente que nos ve, amigos, hermanos. Dios os bendiga, Dios os guarde. Preparémonos para ser fruto para el Señor y para dar fruto para los demás. Hay mucha gente que necesita de Cristo, hay mucha gente que necesita una palabra, necesita la bendición. Nosotros, por nosotros mismos también la necesitamos, pero hay mucha gente que también la necesita. Perdonar este catarro que tengo, la voz que tengo, pero no queda la palabra sin darla, para la gloria de Dios. Así que Dios os bendiga y Dios os guarde. Bendiciones. Hasta la próxima palabra, en el nombre de Jesús.